incursionar en el tema de la unidad de cuidados intensivos, dando cuenta de la importancia que tiene nuestro trabajo en dicha área. Y lo que voy a contar ahora un poco es en relación a cómo íbamos progresando, ¿cierto?, bajo un enfoque centrado en la prevención, el abordaje de la fonoaudiología en la unidad de cuidados intensivos, el cual, la verdad es que a propósito de la pandemia, nosotros ya veníamos trabajando hace como 4 o 5 años con este modelo. Lo que conseguimos fue potenciar y demostrar aún más lo importante que puede ser este tipo de enfoque, ¿sí? David, si me puedes comentar si está proyectando la presentación. Sí, ahora sí está todo conforme, Rodrigo. Ahora sí, entonces vamos a ir de lleno. Entonces el tema, ¿cierto?, que vamos a hablar hoy día principalmente tiene que ver con el manejo fonoaudiológico temprano, como ya les adelantaba, y en particular en una población que hasta hace mucho tiempo era un poco lejana a las intervenciones fonoaudiológicas, probablemente no solo en Chile, sino que también en el mundo, en el cual, por lo general, ¿cierto?, en estas unidades de cuidados intensivos, las personas que estaban intubadas eran derivadas a evaluación o valoración de la deglución, una vez que ya habían sido extubadas, ¿ya? Y la verdad es que para nosotros siempre ese fue un problema, fue un tema que nos hacía ruido, ¿ya?, en relación a las características que tiene este tipo de disfagia, y también la sensación de que a lo mejor podríamos estar haciendo mucho más, ¿ya? A propósito de eso, vamos a ir comentando algunas cositas el día de hoy. Como marco introductorio, yo creo que es importante primero establecer cuáles son aquellos aspectos más centrales que un poco nos van a circunscribir en qué contexto nos encontramos cuando hablamos de este tipo de intervención, ¿ya? Y por ello, ¿cierto?, es importante recordar que las personas que ingresan a las unidades de cuidados intensivos, ¿ya?, frecuentemente generan un trastorno de la deglución, ¿ya? Esto principalmente derivando en condiciones que pueden afectar tanto aspectos de la deglución no nutritiva, como le llamamos nosotros en Chile, que son principalmente todo lo que es el manejo de las secreciones, ¿ya?, y también alteraciones a nivel de la deglución nutritiva, ¿ya?, donde tenemos complicaciones para lo que es la ingesta de líquidos o alimentos, ¿ya? Claramente también esto puede estar supeditado a otro tipo de alteraciones, como la alteración de ingesta de fármacos, ¿cierto?, que también vendría siendo un parámetro más bien no nutritivo, pero que también puede verse alterado o trastocado en un contexto de unidades de cuidado intensivo, y por todo, ¿cierto?, los efectos que tienen muchos de los procedimientos que se han de realizar para lograr la sobrevida de la persona, ¿ya?, a sabiendas que hay muchos procedimientos que son invasivos, que sabemos que pueden generar un daño o una alteración iatrogénica en diversos sistemas de la persona, incluyendo el aerodigestivo superior, pero que el costo-beneficio, ¿cierto?, la relación entre estos posibles daños y los beneficios que vienen a dar cuenta de la sobrevida de la persona deben ser implementados, ¿ya? Entonces, en este contexto, ¿ya?, sabemos, ¿ya?, que estas personas que cursan con una disfagia post-extubación, ¿cierto?, o a propósito de la extubación, tienen diferentes características. Una de las características principales, ¿ya?, es que no se comporta como la mayoría de las disfagias que nosotros estamos acostumbrados en la clínica ambulatoria, ¿ya? No se comporta como una disfagia neurogénica en sí misma, en la cual muchas veces podemos encontrar algunos síntomas, algunas alteraciones o signos de alerta como tos, ¿cierto?, ¿ya? En el caso de las personas que cursan con este tipo de disfagia, la mayoría cursan con una disfagia que está acompañada con una disminución de la capacidad de reactividad o una disminución también de la respuesta a los inputs sensoriales, ¿ya? Muchas veces los umbrales de sensibilidad aumentan, principalmente asociados a la permanencia durante mucho tiempo de un tubo, ¿cierto?, u otros tipos de dispositivos de uso médico, y que hacen que finalmente esta capacidad de poder percibir incluso el paso de las secreciones se vea disminuido de manera importante, ¿ya? Y es por eso que la disfagia en esta población va a estar caracterizada principalmente por una gran prevalencia de aspiración, ¿cierto?, o mal manejo de secreciones asociado a una hipoestimulación
anestesia o una alteración importante a nivel sensitivo, ¿ya? De hecho, se habla de que las personas que están en cuidados críticos, ¿cierto? Los pacientes críticos, en un porcentaje que sobrepasa el 50%, no presentan síntomas o signos de disfagia y están principalmente vinculados o demuestran, ¿cierto?, en su respuesta fisiológica y fisiopatológica una aspiración silente. Y eso es un dato no menor, ¿ya? Pensando también en la casuística y cuando tenemos que hablar también de números y de gestión, de incorporación de nuevas jornadas, por ejemplo, en unidad de cuidados intensivos, ya sabemos que por lo menos la mitad de las personas que están presentes ahí en unidad de cuidados intensivos requerirían una evaluación formal post-extubación, ¿cierto?, para poder determinar si está presente este fenotipo o esta expresión clínica mucho más severa, ¿ya?, que además se sumaría a otras alteraciones que pueden ser a lo mejor un poco más leves. En ese sentido, ¿cierto?, también es importante recordar que este fenómeno que vamos a hablarle particularmente, lo vamos a conceptualizar como disfagia post-extubación, usualmente corresponde a un trastorno adquirido en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, cuando hablamos de este tipo de disfagia, tenemos que hacer referencia también a que abarca a un grupo mucho más amplio, ¿ya?, en las cuales tenemos situaciones en que hay pacientes o personas que venían o traían consigo una condición deglutoria encubierta, y que a propósito de la intubación, esta se manifiesta de manera mucho más notoria, ¿ya? Puede ser a lo mejor un caso más explícito, como por ejemplo alguien que ha tenido radioterapia y que después de un tratamiento logró compensar su sistema deglutorio. Esta compensación a expensas, ¿cierto?, de una fragilidad deglutoria adquirida, producto de esta radioterapia previa, ¿cierto?, puede ser descompensada a propósito de esta implementación del tubo. Lo mismo puede ocurrir en condiciones de disfagia, ¿cierto?, disfagia sarcopénica, que pueden ser maximizadas en su presentación clínica a propósito de una intubación en personas adultas mayores, ¿ya? Además que la disfagia post-extubación también se asocia y se vincula, ¿cierto?, o conversa en su expresión con la alteración que es propia de la condición o etiología, ¿cierto?, que llevó a la persona a cursar o requerir de cuidados intensivos. Vale decir, una persona que tuvo un TEC, por ejemplo, vamos a tener características que son propias de la disfagia neurogénica a propósito de un traumatismo craneoencefálico y además, ¿cierto?, las condiciones que son de característica iatrogénica, producto, ¿cierto?, de la intubación. Por tanto, vamos a tener una población que es bastante diversa, ¿ya?, en su presentación clínica, y que eso ha hecho muy difícil también las series o los estudios que podamos hacer al respecto en la literatura. Y es por eso que también hay tan poquita investigación todavía. Cada vez más, pero hay poquita. Entonces, ¿qué es lo que se sabe? ¿Ya? Se sabe que la prevalencia de disfagia tras la extubación corresponde a un rango que va entre el 20 al 83% de la población que ha tenido intubación traqueal por 48 horas. Uno dirá, oye, pero es un rango tremendamente grande. Pues bien, esto se sustenta en lo que les acabo de mencionar, ¿ya? Hay personas que solamente tienen alteraciones deglutorias a propósito del daño iatrogénico, ¿cierto?, del tubo, ¿ya?, como también hay otros que van a presentar alteraciones propias del tubo, ¿cierto?, sumados a la alteración de la etiología de base. Por tanto, esto va creciendo y va a ser muy difícil muchas veces limpiar, ¿ya?, qué cosas son del la disfagia post, a propósito de un hospital que no es grande, ¿eh?, un hospital pequeño, tenemos en contexto normal, ¿cierto?, 7 camas de unidad paciente crítico, más 15 de unidad de cuidados intermedios, que crecimos a 30 camas de unidad de cuidados intensivos durante la pandemia, tuvimos que quintuplicar prácticamente, pero es una UCI que es pequeña, pero de muy alta complejidad, porque nosotros manejamos principalmente accidentes severos, ¿cierto?, traumas craneoencefálicos, quemados, personas con lesiones, no sé, traumáticas a nivel maxilofacial, etcétera, que hacen que se mezclen muchas veces estas condiciones y que también hace mucho más difícil después ir limpiando qué es de qué, ¿ya? Y eso también explica y queda en exposición, por ejemplo, en esta amplitud entre los rangos de prevalencia de disfagia en unidad de cuidados intensivos.
¿Cuáles son las condiciones? Que yo puse unas fotos un poco más genéricas, pero que la verdad es que yo creo que dan pie a poder ver, ¿cierto?, cómo estos tubos pueden generar diferentes tipos de lesiones, tanto a nivel cordal, pero también a nivel de otras estructuras, ¿ya? Por lo general siempre tienden a centrarse este tipo de alteración, este tipo de cambios estructurales a nivel de la deglución en el tubo y su relación con el espacio glótico. Pero la verdad es que tenemos también lesiones a nivel de glotis, a nivel de boca, lengua, labios, etcétera, que pueden generar también complicaciones no menores a nivel deglutorio. Vamos a ir avanzando un poquito más rápido al respecto. Tomando esto en consideración, ¿cierto?, vamos a recordar cuáles son los mecanismos, ¿ya?, de alteración deglutoria en aquellas personas que están en las unidades de cuidados intensivos y que requieren, por tanto, de un soporte ventilatorio llamado ventilación mecánica y que es introducido inicialmente a través de un tubo orotraqueal. Existen 6 mecanismos, y aquí yo voy a mencionar y voy a basarme en la clasificación que plantea Mash, ¿ya? Que ha sido retomada por otros autores como Brodsky, pero que sigue siendo la misma, que esta es la original, ¿cierto?, en la cual aparecen 6 mecanismos centrales o cardinales que dan cuenta de la alteración deglutoria. Uno tiene que ver con la alteración del estado de conciencia, con la alteración del sensorio, la capacidad también de responder la persona a su capacidad, a su respuesta del punto de vista cognitivo, ¿cierto? Y que también va a generar una alteración en la respuesta deglutoria consciente y también la inconsciente. Recordar que tenemos 2 patrones que son distintos, ¿no? El patrón de deglución durante la vigilia es distinto a durante el dormir. Vamos a tener también traumas orofaringeos y laringeos que son directos, producto del posicionamiento del bolo. Una reducida sensibilidad laringea, ¿ya?, que también tiene que ver no solamente con el tubo que está ahí, ¿cierto?, y que empieza a aumentar los umbrales, como lo que nos ocurre con la ropa, por ejemplo. Las etiquetas, los botones, puede que nos molesten en la mañana, pero durante la tarde ya uno no se da cuenta que tiene eso porque los umbrales van subiendo. Lo mismo ocurre un poco con el tubo. Pero también ocurre que tenemos una desensibilización por la falta de paso de flujo aéreo constante, ¿ya? Todas las mucosas están acostumbradas a mantener claramente una activación constante producto de este paso de aire, el cual se pierde obviamente por la presencia del tubo. También vamos a tener una debilidad muscular, que es una de las principales alteraciones que vamos a ver, no solamente en pacientes intubados, sino que en todos aquellos pacientes que tienen algún tipo de limitación que impide que puedan deglutir de buena manera, ¿ya? Hablamos de traqueostomía u otro tipo de condición, en la cual, a sabiendas de los tipos de fibras musculares que tiene cierto sistema deglutorio, están preparados para estar funcionando repetidamente y son bastante resistentes a la fatiga, ¿ya? No tienen tanta fuerza, pero sí son muy resistentes a la fatiga. Lamentablemente, eso hace que también sean mucho más expuestos a la atrofia, ¿cierto?, y a la pérdida de un trofismo suficiente por un desuso. Y es mucho más marcado, ¿cierto?, esta pérdida de capacidad muscular que otros músculos que pueden ser de fibras distintas y que tienen mayor capacidad para hacer más fuerza, pero tienen menor resistencia, por ejemplo, el de las piernas. Si comparamos la tasa y la velocidad con la cual se pierde el trofismo muscular entre musculatura laringea y faringea versus las piernas, claramente los primeros van a siempre ir mucho más en desmedro, ¿ya? También está el reflujo gastroesofágico, la posición supina, ¿cierto? Y las condiciones en las cuales la persona se mantiene su alimentación, muchas veces con sondas nasoenterales, favorecen el reflujo. Y por último, no menor, es la desincronización del ciclo respiración-deglución, que para mí es un elemento central en las personas que emergen de la unidad de cuidado intensivo, siendo una de las principales dificultades para recuperar una buena deglución en aspectos de seguridad principalmente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, bueno, a modo de resumen, ¿cierto?, vamos a tener como primer mecanismo de daño, ¿cierto?, el traumatismo orofaringeo y laringeo, ¿ya? Que puede estar asociado a un trauma directo por el tubo o una traqueostomía, si que el paciente está con ese tipo de implementación, ulceraciones focales, inflamación de cuerdas vocales, epiglotis, aritenoides, paso de la lengua, dislocación o subluxación de aritenoidea, comprensión del nervio laringeo, que es muy poco frecuente, ¿ya?, pero que a propósito de la pandemia fue más frecuente de lo que nosotros pensábamos, ¿ya? Apareció mucho más frecuente producto también del aumento en volumen de personas. Injurias y que también se favorecen en algunos procedimientos. Nosotros no teníamos una tasa tan grande de lesiones por presión intraorales, era muy raro tenerla. Pero a propósito de la necesitar, ¿cierto?, que las personas fuesen pronadas, el
mismo posicionamiento favorecía que el tubo generara lesiones en el interior de la boca. Debilidad muscular, como les comentaba, deglución infrecuente, como generar la atrofia difusa, ¿ya? Y desorden muscular periférico derivando una disminución generalizada no solamente de la función deglutoria, sino también de la tos, ¿ya? Después tenemos una disfunción de la percepción de la faringe y laringia, y todo esto que yo les hablaba, de que el tubo genera una baja en la capacidad de sensibilidad y propiocepción, incluso como también la baja de la o pérdida del flujo de aire. Esto no es que solamente vaya a dificultar el sentir las secreciones, sino que también hay que recordar que el patrón, ¿cierto? O los patrones, porque hay muchos patrones de deglución, ¿cierto? Y sus acomodos de acuerdo al contenido que estamos deglutiendo, requieren de información de input, ¿ya? Y que permite sincronizar los movimientos. Por tanto, vamos a ver también una desincronización entre los recursos biomecánicos que soportan la deglución a propósito de una interferencia sensorial. Alteración de estado de conciencia, el delirio adquirido en UCI, la enfermedad crítica subyacente, ¿cierto? Claramente las enfermedades neurológicas van a tener también, ¿cierto? Una afectación mucho mayor a nivel del estado de conciencia, la medicación sedante que se requiere para mantener durante, sobre todo las primeras etapas, la implementación de ventilación mecánica a través del tubo traqueal, ¿ya? Van a ser condiciones no menores y que van a poder influir, ¿ya? En la deglución y el rendimiento gluteo de la persona. Además, ya a sabiendas, ¿ya? Que se ha demostrado que las personas que tienen una alteración a nivel de orientación, persona, tiempo y espacio, demuestran un 35% más, perdón, 31% más de aspiraciones de líquidos que aquellas personas que están orientadas en persona, tiempo y espacio. Ahí tenemos ya una relación no menor sobre el vínculo de los aspectos cognitivos en relación a la deglución. También, dentro del reflujo gastroesofágico, ya me adelanté, la posición supina favorece el reflujo. También lo hace, y mucho peor claramente, la posición en prono en los casos de los pacientes que estuvieron con COVID, ¿ya? Y no solamente es el reflujo, finalmente es la transferencia y la rotura de las barreras de protección que tenemos nosotros para evitar que las bacterias que tenemos en el estómago lleguen hasta el espacio faríngeo y después, a través de las secreciones salivales, puedan ser depositadas a la vía respiratoria. Ese es el gran problema, ¿ya? ¿Cómo evitamos que estas bacterias que existen en la faringe, que existen en el estómago, vayan y permeen hacia la faringe, ¿ya? Es uno de los grandes problemas. Ya hablamos de las sondas también que pueden favorecer el reflujo, ¿cierto? Y también incluso la gastrostomía, ¿ya? Porque al final de cuentas los dos sistemas de alimentación enteral lo que hacen es bajar la motilidad gástrica y favorecen claramente también el estancamiento del alimento y posteriormente el reflujo. Ciclo, respiración y dilución desincronizada. Recordar que el sistema de ventilación mecánica lo que hace es que la persona dependa muchas veces de un sistema externo para regular el ciclo de respiración de dilución, principalmente a expensas de un circuito que mide la oxigenación o la presión, depende del tipo de sistema de ventilación mecánica, y eso va a favorecer que la persona pierda este patrón, ¿cierto? Este tren, ¿ya? Que está conformado por una inspiración, una pequeña expiración, la dilución durante la apnea y termina con una expiración. Esto se desordena muchas veces y vamos a tener personas que después de deglutir la apnea vuelva a inspirar o deglute durante la inspiración o tienen capacidades de apnea muy cortas, como también ocurre, por ejemplo, en poblaciones con enfermedades respiratorias como el EPOC, por ejemplo, ¿sí? Y esto se asocia también a una menor reserva fisiológica, también ampliando el efecto deleterio y generando una condición respiratoria que se encuentra constantemente en fragilidad y que, por tanto, una mínima, muchas veces, microaspiración puede exacerbar aún más la condición de la persona. ¿Qué más sabemos? ¿Cierto? Sabemos que aproximadamente 1/3 de las personas ventiladas por 18 horas o más demuestran una alteración de los mecanismos, ¿cierto?, de protectores de la vía aérea. Aquí voy con esto, ¿ya? Aquí hay una tendencia, lamentablemente, por muchas de las investigaciones que se han hecho, y también tiene que ver con... Disculpas. Estas cosas del en vivo. Ocurre que muchas veces, ¿cierto?, vamos a tener personas que, o estudios que
poco se ha minimizado la presencia de disfagia a propósito de que la atención o el foco en la deglución es muy tardío, ¿ya? Antes hablaba de que, claro, hay disfagia a las 48 horas porque es lo que se estaba, o lo que se estilaba, ¿cierto?, hacer las evaluaciones fonoaudiológicas. De hecho, hay algunos artículos muy interesantes que hablan por qué esperar 48 horas, por qué no hacerlo apenas extubado al paciente. Pues bien, esos estudios han ido demostrando que ya 1/3 de la población que está en los cuidados intensivos presentan disfagia solo con 18 horas de contar con una intubación traqueal. Y además se habla de que la presencia de disfunción de gluturia puede alcanzar hasta un 56% de las personas ventiladas por mínimo 48 horas. Por tanto, se ha ido minimizando o se fue minimizando lamentablemente la presencia de disfagia en poblaciones que a lo mejor sí la tenían, pero que no la estamos visualizando, ¿ya? De hecho, hay algunos protocolos que yo he visto que dicen este paciente no requiere evaluación fonoaudiológica porque estuvo intubado a menos de 48 horas. Pues bien, tenemos antecedentes para decir que incluso con 18 pueden presentar dificultades de gluturia, 1/3, que no es menor. Lo otro, que es un antecedente que a nosotros nos sirvió como clave, como agente importante para poder incrementar la dotación de fonoaudiólogos en nuestro hospital, ¿cierto? Fue el evidenciar cuál ha sido una de las causas más importantes de extubación fallida. Todavía recuerdo, hace un tiempo atrás, y aquí me pone un poco más viejo, yo creo que los años no lo ponen más como contar historias, que cuando recién empecé a tener algunos encontrones, por decirlo, discusiones con un médico jefe de la unidad de cuidado intensivo, un médico intensivista, yo le planteaba, sin mucho tampoco evidencia todavía, porque no existía, que me parecía que la disfagia podía ser un gran problema para la extubación, ¿ya? Porque yo veía que muchas veces a la persona la extubaban y se inundaba de secreciones que no sabía manejar. ¿Producto de qué? De los 6 mecanismos que ya acabamos de revisar. Y él decía, no, mira, las causas son sencillamente problemas respiratorios, ¿cierto? Vale decir que no ha logrado tolerar o manejar bien su propia respiración o un problema mecánico. Pero sí existe una caja negra que la verdad es que es un porcentaje como del 15 al 20%, estoy hablando de un par de años atrás, que la verdad es que se espera que la persona falle porque no sabemos, porque hay cosas que no sabemos. El tema está, ¿cierto?, en que actualmente se sabe, ¿cierto?, que la disfagia y el mal manejo de las secreciones, vale decir la deglución no nutritiva, es la causa de una extubación fallida en el 15% de la población de unidad de cuidados intensivos. ¿Ya? No es menor. ¿Ya? Estamos hablando de que solo la condición deglutoria y un mal manejo de secreciones va a ser la principal causa y la única causa de que la persona tenga una extubación fallida. Al respecto, ya se empezó a demostrar con diferentes investigaciones que todavía son escasas, lamentablemente. Poco a poco se está construyendo mayor evidencia, como el estudio de Colonel, ¿cierto?, por ejemplo, en el cual se demostró que la evaluación de la deglución antes de la extubación, utilizando evaluaciones clínicas, ni siquiera evaluación instrumental, ¿ya?, podría ser muy útil para predecir una extubación fallida. Tanto así que se plantea que la deglución y la motilidad oral corresponden a predictores, ¿ya?, independientes para una extubación fallida, y mientras que en el estudio Davidi, ¿cierto?, plantean el inverso, que al final de cuentas nos lleva a la misma conclusión, y que dice que la deglución corresponde a un predictor independiente para una extubación exitosa. Desde ahí, en nuestro hospital, ¿cierto?, y también en otro centro, justo coincidió con unas mejores amigas y también compañeros de la universidad, empezó a trabajar lo mismo, después empezamos a compartir ideas en el hospital de Curicó, ¿cierto? Empezamos a evaluar a las personas que estaban todavía intubadas para determinar cuál era su rendimiento de glutorio, ¿ya? Y con ello poder predecir, ¿sabes?, que está listo, todavía no, esperemos un poco, hagamos algo, ¿cierto? O la verdad es que la persona no deglute y va a fracasar la extubación y probablemente se requerir una traqueostomía, y para poder retirar lo más temprano posible la extubación y la intubación y evitar con ello los daños que ya hemos mencionado, ¿sí? En base a eso, ¿ya?, una de las grandes preguntas que me hice en ese momento fue, bueno, vamos a evaluar, nos sentíamos bastante bien porque estábamos bastante validados por el equipo, pero no estamos haciendo nada. O sea, nosotros sabemos que esa persona que está intubada, ¿ya?, va a generar una disfagia muy probablemente, y estamos esperando sentados que llegue el momento en que esté pronto para sacarla por parámetros ventilatorios y vamos a ver si tiene disfagia o no.
Y la verdad es que era una posición bastante compleja, porque nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto?, a que cuanto a comunicación maxilofacial y alimentación oral, ¿ya?, que circunscribe también lo que es la deglución, nosotros no estamos solamente hechos para evaluar, diagnosticar y tratar. Pensemos entonces en una forma de prevenir, de evitar, ¿cierto?, que esta alteración de la deglución a propósito del tubo aparezca, ¿sí? Bajo ese aspecto, ¿ya?, hace un tiempo una invitación a escribir un capítulo en el libro Rehabilitación en unidades de paciente crítico, ¿ya?, en el cual se me pidió escribir intervención fonoaudiológica en el paciente no colaborador, vale decir que está intubado, que no tiene posibilidades de poder participar del tratamiento. Se me invitó un poco a escribir lo que yo estaba haciendo con mi equipo y me sirvió también para ordenar un poco qué es lo que estábamos haciendo, ¿ya? Y la verdad es que se planteó la idea de un enfoque preventivo, ¿ya?, temprano en el paciente no colaborador ni el paciente crítico, el cual va a estar enfocado en 3 aristas. Vamos a tener un abordaje rehabilitador temprano, ¿ya?, el cual está enfocado principalmente a las secuelas de la deglución y motricidad orofacial que son subsecuentes a la etiología de base. Por así decirlo, trabajar todo lo que tuvo que ver con la quemadura, por ejemplo, con el TEC, etc. Pero también se incorporan 2 tipos de abordaje que son distintos. Uno que es el abordaje de mantención de funciones, haciendo eco principalmente de todas aquellas alteraciones que son a propósito de la baja de la sensibilidad y la pérdida del trofismo muscular, ¿cierto?, a propósito del desuso. Y por otro lado, un abordaje de minimización, ¿ya?, en que se busca disminuir aquellos efectos que son propios de la permanencia del tubo orotraqueal en esa posición durante todo ese tiempo, ¿ya?, y todos aquellos otros procedimientos que son invasivos, ¿ya?, y que son requeridos por la persona para mantener su sobrevida. ¿Ya? Eso está en un capítulo que está en ese libro que salió este año, que ahí lo pueden revisar con mayor profundidad, pero aquí yo voy a tocar las partes centrales de esto, ¿ya? Esto también fue conversado, les comentaba, con esta colega que trabaja en Curicó, que ella tiene otro modelo que lo empezamos a fusionar hace poco, estamos escribiendo un libro ahí, o sea, ¿no?, un artículo bien interesante para juntar los 2 modelos, pero la verdad es que tampoco estábamos más tan perdidos, ¿eh?, porque resulta que buscando mayor evidencia, ya el 2010 un estudio hablaba también de la estimulación de la deglución preventiva, ¿ya?, en personas intubadas de largo término, ¿ya? Este es un estudio chino, ¿cierto?, en el cual se hablan de algunos procedimientos a realizar, de los cuales algunos no voy a tocar porque la verdad que no estamos tan de acuerdo con algunas cosas, como movilización laríngea, que puede ser bastante dañina si tenemos un tubo dentro, pero hay otros con los cuales sí estábamos concordando, y eso nos puso en una posición un poco más de seguridad sobre que estamos construyendo cosas que realmente tienen sentido, ¿sí? Y que es importante abordar desde antes, ¿cierto?, esta persona, disminuyendo con ello las tasas de alteración deglutoria y otras cosas que van apareciendo en el camino y que voy a ir mencionando más adelante. Entonces, ¿cómo se aborda este manejo del paciente con intubación endotraqueal? ¿Ya? Esta intervención de mantención de funciones, partamos primero, ¿ya? Esto nace principalmente en los principios de la rehabilitación, ¿ya?, los principios también del aprendizaje motor, ¿ya?, se mezclan acá, ¿cierto?, a sabiendas de que cuando tenemos una función que no usamos, la perdemos o se atrofia, ¿ya?, o pierde su capacidad. También debemos usarla y cuando vemos que está alterada, debemos mejorarla, ¿cierto?, y que la repetición es importante. Y esto es un elemento clave. Cuando hablamos, ¿cierto?, de intervención temprana, no nos sirven intervenciones que sean largas, sesiones largas de tratamiento, no. Lo que necesitamos son sesiones cortas, pero muchas veces al día, ¿ya? Nosotros estamos trabajando con una frecuencia por lo menos, o una dosificación terapéutica de sesiones aproximadamente de 25 minutos, máximo 30, ¿ya?, pero 3 veces al día como mínimo, por paciente, a no ser que hayan pacientes que requieren tratamiento mucho más intensivo, como por ejemplo el día previo a la extubación, por ejemplo, ¿ya? La especificidad, relevancia y transparencia son súper importantes, ¿ya?, de cómo podemos transferir un movimiento o un ejercicio para que sea concordante con la función deglutoria. La intensidad también es importante, el tiempo, y aquí tan claramente estamos hablando de que mientras antes mejor, ¿ya?, mientras antes nosotros podamos trabajar aquellas funciones que pueden verse alteradas por, en este caso, el procedimiento invasivo, mucho mejor.
Considerar la edad, ya sabemos que, por ejemplo, existen condiciones de fragilidad de glútea asociadas a la edad, pues bien, hay que considerarlo y tenerlo en mente, y eliminar aquellas interferencias que pueden ser producto del mismo tubo, como también de otros procedimientos que ocurran durante la estadía del paciente en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, cuando hablamos de mantención de funciones, queremos mantener, ¿cierto? Ojalá lo mejor posible la funcionalidad del glúteo en un paciente que no es colaborador, que está con el tubo. Aparecen diferentes objetivos. Yo acá voy a poner algunos ejemplos, ¿ya? Para un poco invitarlos, ¿cierto?, a la reflexión y a ver la posibilidad de cómo puedan aplicar también este tipo de proceder en sus centros de salud. Un objetivo, por ejemplo, es evitar la atrofia y pérdida de funcionalidad por el desuso, ¿ya? Contenidos, tenemos dos grandes contenidos, uno son la motricidad orofacial, ¿ya? Tono y rango de movimiento, y otro contenido son los precursores de la deglución, como por ejemplo la percepción de secreciones y control de secreciones. En el segundo caso estamos hablando de personas que ya están un poco más alertas, que ya pueden responder levemente, pero que claramente no pueden conseguir, ¿cierto?, un trabajo activo, ¿cierto?, durante la terapia, sino que más bien pasivo-asistido, ¿ya? Y así aparecen otros contenidos, como por ejemplo los mecanismos protectores de la vía aérea, ¿cierto?, ver cuáles podemos empezar a trabajar desde antes, etcétera, y que son muy importantes de considerar. Y así, por ejemplo, en motricidad orofacial existen algunos procedimientos que favorecen la mantención o la manutención del tono y elasticidad muscular, ¿ya?, que van desde terapias de estiramiento muscular, algunos tipos de masaje, ¿cierto? El Florage, ¿cierto?, por ejemplo, o el Petrisage, que son buenos sistemas, ¿cierto?, buenos tipos de masaje, unos que son para aumentar, ¿cierto?, la irrigación sanguínea, para favorecer, ¿cierto?, que el músculo mantenga, ¿cierto?, una irrigación constante. Hay que saber que cuando el músculo está en desuso, hay menor también irrigación sanguínea, etcétera. Y también masajes que buscan mantener el tono, ¿ya?, en todo lo que es la musculatura orofacial. También este tipo de esquema finaliza muchas veces con ejercicios de rango de movimiento pasivo. El paciente nos puede colaborar, nosotros hacemos los movimientos para poder mantener tanto la elasticidad como el rango de movimiento, que después nos va a ser muy útil para la deglución, ¿sí? El masaje facial ya va a tener objetivos como, por ejemplo, para incrementar la irrigación sanguínea, como les comentaba, y en los casos que sea necesario, como un método para disminuir o aumentar el tono, ¿ya? Estiramiento facial para mantener e incrementar la elasticidad de las fibras musculares, y rango de movimiento para mantener e incrementar el rango en las estructuras asociadas a habilidades dependientes de la motricidad orofacial, y entre ellas muchas veces algunas a la alimentación. Lo mismo se realiza a nivel intraoral, ¿ya?, que esto es súper importante, ¿ya?, en el sentido de que no solamente vamos a estar enfocándonos en estructuras orofaciales externas, sino también internas, que son muy, muy, muy importantes, como por ejemplo a nivel de lengua, velo al paladar, ¿cierto?, y en el cual tenemos que ir tratando de compensar, ¿ya?, aquellas alteraciones que emergen a partir del desuso, ¿sí? La lengua va a ser un elemento central, ¿ya? En el caso de los precursores de la deglución y protectores de la vía aérea, esto ya lo comenzamos a trabajar ya cuando el paciente está un poquito más alerta. Estamos hablando de un paciente que está en una escala de Rismond, ¿cierto?, de la escala de sedación RASS más o menos -1, ¿ya?, en el cual ya se ha bajado un poco el nivel de sedación, y puede ayudarnos un poquito más y puede tener cierta conciencia, ¿ya? Se trabaja con una estimulación que tiene que ser al menos un par de veces al día, alrededor de 2 veces como mínimo, ¿ya? Y la idea es conservar dentro de lo posible la funcionalidad del movimiento que ocurren durante la deglución en su sincronía, ¿ya? Buscamos, por ejemplo, a través del uso del aumento de la entrada sensorial, que la persona pueda reconocer si tiene saliva o no, que pueda ubicar, por ejemplo, información táctil dentro de la boca, que pueda percibir cambio de temperatura, ¿ya?, e incluso algunos sabores con algunos elementos que podemos utilizar a sabiendas, por ejemplo, de que la persona tiene un tubo traqueal que cuenta con un sistema o mecanismo de aspiración subglótica que nos permite retirar de aquella saliva que a lo mejor pudo haberse mezclado con este elemento, que la verdad también se ha demostrado que no son generadores de infecciones a nivel respiratorio. Más adelante vamos a comentar un poquito más sobre eso. Y también buscar activar, ¿cierto?, la respuesta de glutura refleja, ¿ya? Y aquí una vez me preguntaron, o sea, ¿tú estás haciendo que la persona degluta mientras está con el tubo orotraqueal? Sí, ¿ya? Las personas con tubo orotraqueal igual degluten también muchas menos veces, y eso también genera la atrofia.
pero también tenemos que considerar que están degluteando con un tubo, ¿cierto?, en la epiglotis, las cuerdas vocales, por tanto va a generar algún tipo de roce, pero nosotros no queremos que trague muchas veces, sino que lo necesitamos que esa deglución, esa única deglución probablemente, o dos degluciones que consigamos en la sesión, tengan la sincronía que permita que cuando el tubo se retire, ¿cierto?, logre manejar las secreciones de manera adecuada y evite tener un paciente con disfagia, ¿ya?, o una disfagia tan severa como las que teníamos previamente. Como les comentaba, trabajamos con aumento de entrada sensorial, ¿cierto? Acá no encontré lamentablemente una foto de un paciente intubado, pero nosotros usamos mucho estos ice fingers, que son como unos lápices finalmente, pero que toda la parte transparente es como una especie de bolsa con una gelatina dentro que se puede colocar en un ambiente frío, un refrigerador, para poder estimular, ¿cierto?, termotáctilmente, ¿ya?, y que permite enfriar las salidas para que la persona pueda empezar a nuevamente tener este control sobre ella, ¿ya? Y probablemente no vamos a pedir que la degluta en las primeras sesiones, vamos a pedirle que la mueva de un lado a otro, que la posicione debajo de la lengua, etcétera, a sabiendas también que tenemos el tubo como interferencia, ¿ya? Entonces, enfriamos las secreciones salivales en pacientes que están mucho más despiertos y que han ido avanzando y progresando, o que tienen mucha dificultad para poder ubicar las secreciones, ¿ya? Podemos utilizar un lubricante oral, ¿cierto?, ¿ya? O algún tipo de elemento que funciona como una especie de saliva artificial, pero con saborizante. Nosotros utilizamos algunos spray que son en base a ácido málico y o xilitol, o ambos, ¿ya?, idealmente fríos, y que son azúcares muy compuestos y que la verdad tienen prácticamente nula posibilidad de generar algún tipo de cuadro respiratorio o una neumonía. Eso sí, solamente cuando el cuidado oral o la limpieza oral esté perfecta, ¿sí? Indicadores mínimos que uno tiene que ir mirando mientras hacemos este tipo de intervención de mantención: percepción y movilización de secreciones salivales, cómo las mueve, si es capaz de controlarlas, saber dónde están, ¿cierto? ¿Ya? Latencia a la activación de la respuesta motora faríngea o el reflejo deglutorio, cuando tenemos y le solicitamos a él que degluta, ¿ya?, primero de manera asistida o después de manera refleja. El rango de excursión que hacen esas pequeñas degluciones y el nivel de contracción de musculatura suprayoide, ¿ya?, que son aspectos que son súper importantes que hay que evaluar. Nosotros actualmente estamos objetivando todo esto con sistemas de electromiografía de superficie, con nasofiloscopía, para ir viendo, por ejemplo, de manera mucho más objetiva estos datos a nivel estructural. En el caso de minimización de secuelas que podemos encontrar, vamos a encontrar que el objetivo principal, o uno de los objetivos, es disminuir los efectos de las intervenciones propias de la UCI. Y entre ellos vamos a tener contenidos, por ejemplo, hay más, como el posicionamiento corporal, cefálico e intraoral, ¿ya? Como también van a haber otros contenidos como cuidados orales, ¿ya? Actualmente yo debería haber cambiado esa palabra porque ya no hablamos de cuidados orales, sino que hablamos de cuidados orales y prevención de infecciones orales. Hay que recordar que finalmente las neumonias, los pacientes que están con ventilación mecánica o neumonía asociada a ventilación mecánica, esencialmente es porque tenemos una bacteria que estaba en el circuito de ventilación mecánica, que es poco probable si hay una buena limpieza y un buen recambio de los dispositivos, o son bacterias gram negativas que están en la cavidad oral que caen hacia la vía respiratoria. Por tanto, la prevención de infecciones orales es también un elemento central. Cuidado relacionado al insuflado del CAF, mantener las presiones, ¿cierto?, para que tampoco hagan daño al tejido traqueal. Cuidado relacionado al sistema de aspiración subglótica. Hubo un tiempo que mucha gente hablaba un poco en contra de este sistema, en el cual a través de un pequeño tubo, ¿cierto?, podemos retirar las secreciones que están sobre el CAF, decían que igual se genera neumonía, pero la verdad es que se generan cuando no tienen una buena limpieza. El tubo de expresión subglótica tiene que ser permeabilizado todos los días, no debe tener secreciones en su interior porque si no igual se lo coloniza. Y cuidados en relación también a la técnica de aspiración de secreciones, que también es súper importante, ¿ya? Entonces, dentro de las estrategias que utilizamos en el hospital, nosotros tenemos una de las principales, además del posicionamiento, como por ejemplo que el tubo esté siempre en el centro, ¿cierto?, que no esté traccionando a la base de la lengua, muchas veces queda como tirando, jalando, y eso genera daños a nivel de epiglotis y también de base de la lengua y también a nivel cordal.
También cambiar muchas veces la posición dentro de la boca, pero no la posición central, ¿ya? Hay formas de tomar el tubo, uno pone un dedo atrás, ¿cierto?, para generar una especie de pivote o, angulación, o punto de angulación para poder mover el tubo dentro de la boca y que no siempre esté reposando en la misma posición de la lengua. Porque si siempre reposa en la misma posición, vamos a tener mayor atrofia, mayor daño, incluso lesiones por presión. En una lengua que está siempre siendo aplastada entre el tubo y los dientes muchas veces, o pérdida de dientes que se pueden ocurrir por ese tipo de mal posicionamiento. Por tanto, súper importante el posicionamiento corporal para evitar el reflujo, posicionamiento entre cuerpo y cabeza para que el tubo no esté completamente doblado, sino que esté en una posición que corresponda, y también posicionamiento del tubo a nivel intraoral. Ahí tenemos los 3 tipos de posicionamiento. Pero a continuación yo me voy a centrar en los cuidados orales, principalmente. Acá nosotros, no sé si lo ven bien, voy a poner la versión nueva, eso sí. ¿Ya? Tenemos un trabajo colaborativo con enfermería. Nosotros lo que hacemos es evaluar todos los días a los pacientes en línea de cuidados intensivos con una escala que se llama Beck Oral Assessment Scale, que nos permite determinar cuál es el nivel de cuidados oral, perdón, cuál es el nivel de condición oral de la persona, ¿ya? Y de acuerdo a eso, nosotros indicamos un esquema de cuidado oral que es efectuado por enfermería. Esto fue consensuado previamente, y esto habla también de que los cuidados orales, ¿ya?, para prevenir infecciones y para mantener un buen estado oral, no pueden ser estándar para todos. No todas las heridas se cuidan igual, ¿ya? Y muchas veces ocurre que los cuidados orales son siempre los mismos, ¿ya? También hay que evitar el uso excesivo de clorexidina. Hay antecedentes importantes, por ejemplo, de que la clorexidina puede generar incluso neumonias químicas. Por tanto, tenemos que resguardar eso. Y acá tenemos un esquema que fue conversado entre fonoaudiología, la equipo de enfermería de unidad de paciente crítico y el equipo de enfermería de infecciones asociadas a atención en salud, ¿ya?, para poder establecer un esquema estandarizado de atención que parte por la evaluación de fonoaudiología, que es diaria, que ahora ha sido un poco más complejo porque se nos pidió que hiciéramos en todo el hospital, no solamente a los pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo, porque ha sido un poco más la demanda, por los buenos resultados que tiene para poder disminuir, ¿cierto?, las neumonías asociadas a ventilación mecánica. Aquí vemos, por ejemplo, en esta foto, cómo las lesiones que pueden ocurrir incluso en el labio superior a propósito del tubo, y esto principalmente a expensas de lo que ocurrió en la pandemia, ¿ya?, y el posicionamiento en prono, por ejemplo, que generan bastante daños y que tenemos que evitarlo, ¿ya? Nosotros lo que hicimos, ¿ya?, aparte de hacer esta evaluación, se hizo la educación es importante. Ahí lo estaban conversando previamente en las presentaciones. Nosotros no somos los que hacemos los cuidadores, probablemente les hacemos uno para poder corregir algunas cosas, pero quienes lo hacen son, en Chile por lo menos, los técnicos en enfermería a nivel superior, ¿ya?, que son parte del staff de las enfermeras universitarias. Y lo que hicimos fue un programa de educación a través de videos, hicimos mentorías, y los acompañamos, los certificamos, el equipo de fonoaudiología, para que ellos hicieran los cuidados orales de manera correcta. Entonces, acá hay un video, por ejemplo, espero se escuche. Para el cepillado con Para el uso cepillado de con un uso elemento de químico, un en este elemento caso químico, en este clorexidina, caso debemos recordar clorexidina, que debemos el recordar que el procedimiento de procedimiento de limpieza es el limpieza es el mismo, mismo, ¿ya? ¿ya?, Parece para que el decir que el cepillado cepillado va va de de la la misma misma manera, manera, pero pero el el cepillo cepillo va untado en va untado clorexidina, en no clorexidina, en no en pasta dental, pasta ¿sí? dental, Por ¿sí? tanto, Por untamos el tanto, cepillo untamos el cepillo levemente levemente en en clorexidina clorexidina. Por ejemplo, acá estamos viendo y cómo es el repetimos cuidado el del procedimiento, cepillado, ¿ya? la técnica de cepillado. Había otro video de técnica, por ejemplo, cómo es esta forma en que cual tenemos que hacer Mostrando un una círculo cierta serie e de ingresar las cerdas movimientos entre los en dientes y clorexidina. después hacer el ¿Sí? escobillado. La La idea es idea es que que la esta es una técnica clorexidina de penetre cepillado no con pasta dental. Sabemos que los pacientes que no son colaboradores son muy riesgosos, ¿ya? Trabajamos con clorexidina, ¿cierto? ¿Ya? Y se muestra el procedimiento completo, ¿ya?, que incluye, por ejemplo, aspectos de humidificación o humectación y también lubricación de las mucosas para evitar algún tipo de lesión importante y favorecer además la secreción de saliva. Hay que recordar que cuando no hay estimulación, porque no hay alimentación, la secreción salival también tiende a bajar bastante, la boca se seca, ¿ya?, y eso genera mayor carga bacteriana. Hay que recordar que la saliva, una de las funciones principales que tiene es mantener limpia la boca, evitando la colonización bacteriana. Cuando la boca se seca, producto de una baja la cantidad de saliva, y se seca la boca formalmente, tenemos mayor probabilidad de generar cargas bacterianas, ¿sí? Aplicamos de tórula, Sí, aplicamos por ¿sí? la otra Aplicamos por arcada la otra dentaria, arcada aplicamos dentaria, más aplicamos más clorexidina. clorexidina, Acá tenemos después lo que es la limpieza de las mejillas por arrastre, ¿cierto? ¿Ya?
Y más adelante, voy a adelantar un poquito el video para no atrasarnos tanto. Dejamos que la colchicina haga un poco de efecto. ¿Sí? ¿Sí? Esperamos un par de minutos. Idealmente ustedes pueden hacer otro procedimiento. Mientras están esperando que haga efecto, esperamos alrededor de 3 a 5 minutos. ¿Sí? Y recién ahí podemos aplicar, antes de que ustedes se retiren de la sala del paciente, el Ceros, como lo hicimos en la higiene oral. Y ahí estamos aplicando en este caso, ¿cierto?, un lubricante para la cavidad oral. ¿Ya? Esto se realiza en todos los pacientes que están con un tubo traqueal, evitando con ello las neumonías de ventilación mecánica. ¿Ya? Claramente aquí lo hicimos con un modelo, ¿cierto? Pero tenemos otros videos que no puedo mostrar porque son con pacientes intubados en los cuales se muestra cómo se hace el procedimiento. Y luego, ¿cierto? También hemos trabajado en el manejo de las lesiones por presión. ¿Ya? Este es un paciente por COVID que estuvo con diferentes complicaciones, entre ellas una insuficiencia renal severa que requirió de hemodiálisis y generó estas lesiones por presión que la verdad no recuperaban con nada. Nosotros en fonoaudiología en el hospital tenemos un arsenal de fármacos que están a cargo de fonoaudiología que nosotros prescribimos y en ese momento solamente teníamos para manejar las lesiones por presión fármacos basados en mezclas de bicarbonato con otros tipos de elementos para favorecer, y azúcares para poder favorecer la reconstrucción de tejido. La verdad que en este caso no fue suficiente e incorporamos, por ejemplo, algunos geles en base a ácido hialurónico. ¿Ya? Este paciente estuvo así, ¿ya? Prácticamente una semana, no lográbamos dar con algún tipo de solución, ¿ya? Para poder manejar esas lesiones. Y después con este nuevo elemento que es con fármacos asociados a, más que fármacos, geles, ¿cierto?, asociados a ácido hialurónico nos permitieron corregir, ¿cierto?, y conseguir una mejora muy importante y con ello prevenir las lesiones, prevenir las neumonias asociadas a ventilación mecánica. Acá tenemos, por ejemplo, un poco el historial, ¿ya? Nosotros veníamos con una muy buena historial antes de la pandemia. Nosotros veníamos con una tasa de una neumonía asociada a ventilación mecánica durante todo el año 2019, ¿ya? 2020 hasta abril íbamos con 0 neumonía solamente desde que logramos o ingresó fonoaudiología como a cargo de la evaluación, ¿cierto?, y la guía para los cuidados orales y la prevención de infecciones. Llegó la pandemia, yo les contaba que crecimos de 7 a 30 camas unidad de cuidado intensivo, eso se fue a un desmadre, ¿cierto? Había mucha gente nueva, ¿ya? Y aumentamos las neumonías asociadas a ventilación mecánica a 5 en mayo y 3 en junio, igual era poco, ¿cierto? Pero no era menor, ¿ya? Y en mayo, como fue el disparo tan grande, producto también de la nueva gente, se hizo este ciclo nuevamente, se habilitó, se educó nuevamente el equipo, aumentamos la dotación de fonoaudiólogos para poder tener mayor, ¿cierto?, evaluaciones más seguidas, ¿no? Porque con la cantidad de pacientes no nos daba, éramos 5, ahora pasamos a ser 15, imagínense, para poder dar cuenta de esto. Y finalmente, a pesar de que estábamos en pandemia, pasamos en mayo a 5, que fue el gran brote, junio 3, julio 3, y ya en julio logramos nuevamente mantenernos en 0, ¿ya? Y eso nos mantuvo en una tasa, la tasa más baja del país, en neumonía asociada a ventilación mecánica, y todo lo que dicen, ¿ah? Gracias a fonoaudiología. En relación a quiénes pueden recibir este tipo de tratamiento, la verdad es que todo paciente con estabilidad hemodinámica, un paciente que ingresa en unidad de cuidado intensivo, aproximadamente a las 24 horas ya está estable hemodinámicamente o incluso antes, y el paciente ingresa automáticamente a fonoaudiología. No hay interconsulta de por medio. ¿Por qué? Porque el paciente requiere ser evaluado igualmente por los cuidados orales, ¿ya? Entonces, por lo tanto, entramos, evaluamos, informamos a la enfermera cuál es el tipo de cuidado que requiere ese tal paciente. Y el trabajo ya más dilutorio, si eso requiere que el paciente esté completamente estable para no poder generar algún tipo de descompensación, o que de repente pasa que producto del tratamiento de la dilución, los pacientes tienen algunas asincronías en el ventilador, o sea, en el monitor, pero que la verdad son esperables cuando el paciente dilute, por ejemplo, por fin una primera vez. ¿Cuál es el algoritmo de trabajo? Tenemos un algoritmo que es el siguiente. Tenemos un paciente que ingresa a la unidad de cuidados intensivos con intubación orotraqueal, ¿ya? Enfermería se encarga de todo el seguimiento de cuidados orales que nosotros les hemos evaluado previamente.
y nosotros hacemos una evaluación y categorizamos al paciente para poder entregar un tratamiento individualizado. ¿Cómo se categoriza? Tenemos 3 grandes categorías. Uno es el abordaje temprano, ¿cierto?, de los precursores de la deglución. Después tenemos un abordaje que tiene que ver principalmente con los mecanismos protectores y la deglución nutritiva, ¿cierto? Y después tenemos un tercer abordaje, que es el abordaje de la extubación exitosa, o integral para la extubación exitosa. Vale decir, primero tratamos de mantener el primer enfoque, que tiene que ver con un abordaje de los precursores de la deglución, es mantener las funciones, evitar daño. Después, en el segundo, que ya es más bien de precursores, perdón, de la deglución nutritiva y mecanismos protectores, tratamos de mejorar la deglución para que maneje sus secreciones. Cuando saquen el tubo, el paciente maneje bien sus secreciones. Y en el último, nos fijamos bien en indicadores que sean propios para una extubación correctamente adecuada y que incluya además un proceso de psicoeducación, ¿ya? Por ejemplo, por baja sensibilidad, los pacientes olvidan a veces tragar después de la extubación, ¿ya? Hay que recordarles y ver si están preparados para hacer esa extubación. Ahí están los contenidos de la evaluación, ¿cierto? Estamos escribiendo un artículo, yo creo que ya va a salir pronto sobre esto, con resultados y todo, ¿ya? Esta es la escala RAS, que nos permite evaluar al paciente en conjunto con el resto del equipo y saber para qué tipo de tratamiento podemos hacer. Un paciente que es completamente incolaborador, por ejemplo, del -5 hasta el -2 aproximadamente, del -3, es un manejo más bien de los precursores de la deglución, más de mantención, sin colaboración, pero ya -2, -1 ya ciertamente 0 y +1, es un paciente que ya es más colaborador y podemos trabajar mucho más activamente pensando en deglución nutritiva o bien en ya cuando esté más avanzado y también haya avanzado en aspectos respiratorios, un programa de extubación exitosa. +2, +3, +4 son pacientes que están muy agitados y probablemente van a ser prontamente nuevamente sedados, ¿sí? Ahí tenemos los diferentes enfoques, que en realidad es lo que les he comentado hasta ahora, ¿ya? Objetivo de prevención, RAS -5, -2, higiene oral, mejor posicionamiento, ¿ya? Nivel 2, ¿cierto? Ya con dilución más bien de manejo no nutritivo, en RAS -1, +1, a veces -2 también puede ser, o que son más oscilantes. Y para la extubación, ¿cierto?, exitosa, tiene que estar en RAS -1, +1, y el foco principalmente está dado en la psicoeducación y la deglución no nutritiva a la instigación, pero que sea refleja idealmente, es decir, no requiera asistencia externa, para que pueda hacerlo solo con el tubo. ¿Cómo hacemos la evaluación? Nosotros usamos la escala OMF, ¿ya?, que fue planteada por Sontrup-Krager, ¿cierto?, hace un par de años, ¿ya?, y que fue utilizada para poder determinar cuando alguien es capaz de poder o resistir o tolerar bien una extubación, y lo utilizamos como también indicador nosotros para poder establecer si el paciente puede ser extubado o no, ¿ya? Ahí están los tipos de abordaje y el resumen, ¿cierto?, en el cual está el RAS, ¿cierto?, y la escala OMF. Ahí tenemos los 3 abordajes: precursores de la deglución nutritiva y abordaje integral de la extubación, los RAS y el puntaje OMF. Esta escala, si quieren, se las puedo hacer llegar, ¿cierto?, a través de la coordinación del curso. En el caso de los protocolos en pacientes intubados, nosotros tenemos un protocolo que es único, ¿ya?, que hasta hace un tiempo, hace unos par de años atrás, solamente incluía aspectos kinesiológicos, médicos y de enfermería. Actualmente está conformado por 21 puntos, y de los 21 puntos hay 2 puntos que son de fonoaudiología, que si el paciente no cumple no puede ser extubado. Y que son: punto 11, protectores de la vía aérea que permiten un control funcional de las secreciones, generando un adecuado clearance del faringio, la instigación o con asistencia. Y punto 12, control motor oral, según escala OMF, igual a menor a 4. ¿Ya? Vale decir que logra cierto manejo de las secreciones. ¿Ya? Si el paciente no logra eso, probablemente vamos a esperar un poco más, y si ya estaba mucho tiempo, pasaremos a una traqueostomía, porque es un paciente que probablemente falle en la extubación. Acá aparece también, ¿cierto?, algunos indicadores que les acabo de mencionar. Está un poco más resumido, pero he ido contando y relatando a medida que vamos avanzando. ¿Cuáles son los beneficios que hemos visto hasta la fecha? Para ir terminando, hemos visto una mejora en la predictibilidad y probabilidad de una extubación exitosa. Debo confesar, ¿cierto?, que inicialmente cuando partimos, algunos médicos, ¿cierto?, decían, no, pues no es tan cierto. Y bueno, cuando decíamos que no podía ser extubado, el paciente tenía una extubación fallida, ¿sí? Y hemos ido demostrando a través de que somos capaces de poder prever cómo la persona va a rendir después de la extubación, ¿cierto? Tener la validación de todo el equipo de salud, y actualmente nos quieren mucho. De hecho, están pidiendo más fonoaudiólogos para atender más gente. El tema está en que tenemos que capacitarlos antes. Mejora la calidad del paciente,
comen antes, ¿ya? Control de secreciones más temprano, parámetros de exclusiones más temprano, instauración de primera ingesta mucho más temprana y mejora la capacidad cognitivo-comunicativa, porque claramente también incluye tratamiento cognitivo de la mano, ¿ya? Lo interesante, ¿cierto?, es que ahora los pacientes de la unidad de pacientes críticos salen, la mayoría, el 90% de los pacientes salen comiendo al menos una consistencia. Todos, o sea, prácticamente todos. Pacientes muy graves que están, no sé, estado vegetativo persistente u otro tipo de condición neurológica, no salen con ese tipo de indicación, pero todos salen por lo menos con alguna consistencia por vía oral y la mayoría sin soporte enteral adicional. ¿Y qué ha significado eso? Que antes nosotros en ambulatorio y en hospitalizado, el 40% de nuestros pacientes eran con disfagia. Actualmente solamente el 10% son pacientes con disfagia. Trabajamos antes, ahorramos tiempo, ¿cierto? Y también ahorramos, ¿cierto?, costos, que eso también le sirve mucho a las instituciones, ¿ya? Y también mejoramos la calidad de las personas mucho más temprana. Y lo otro, disminución de neumonía asociada a ventilación mecánica, que son los dos estudios que estamos escribiendo ahora. Hemos estado muy parados por el tema de la pandemia, por fin nos estamos juntando ahora para poder armar todo. Tenemos todos los datos, la sabanilla, pero nos falta escribirlo. Pero son datos que son muy relevantes para esto, ¿ya? Lo interesante para finalizar, disculpen el que me alargue, pero me salió un poco más larga la presentación de lo que yo pensaba. Lo interesante es que a propósito de la pandemia, en ese tiempo yo era parte de la presidencia ahora presidente de la División de Fonoaudiología Intensiva de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Había que hacer cosas para poder ayudar y sacar lo más rápido posible a los pacientes, y se tomó el modelo que teníamos en el Hospital del Trabajador y en el Hospital de Curicó para poder replicarlo en otros hospitales. Y la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, a través del equipo directivo, que la mayoría son médicos, enfermeras, ¿cierto?, validó esta intervención, ¿cierto?, y se hicieron diferentes tipos de recomendaciones que ustedes pueden descargar de la página medicinaintensiva.cl, que es la página de la sociedad, ¿ya? De ahí aparecen diferentes recomendaciones, incluso acciones transversales o acciones que pueden delegarse muchas veces a otros integrantes del equipo cuando no tenemos fonoaudiólogos o dotación de fonoaudiólogos suficiente, que es un tema que me imagino que ocurrirá en varios países, no solamente en Chile. Ha cambiado un poco atrás de la pandemia, pero no todavía del todo, ¿ya? Espero ya que para otra instancia poder tener más datos, ¿cierto? No datos, sino que ya ordenados los datos los tenemos, y poder mostrar los resultados y lo bien que nos ha ido con este tipo de intervención que actualmente ya es validada y una recomendación nacional, pero que nos falta tener mayores artículos científicos para compartir. Ya vienen 2 a final de año, pero todavía falta un poquito para eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo, ¿no? Y esperando con ansias tu presentación, en este caso de los artículos, ¿no? Que, dicho sea de paso, son muy gratificantes tener colegas, ¿no?, de